En el nombre de Jesucristo, todo honor y gloria sean dados a ti, mi Señor, Jesús, y el resto de la familia de nuestro Padre. Señor, acepta la calidad de mi voz para promover la meditación en tu divino aliento de vida y tu divino sentido de dirección. Señor y la familia de nuestro Padre, me vendría bien tu poder sanador y fortalecedor. En este salmo nos centraremos en la respiración diafragmática devocional. Si has progresado en tus inhalaciones para iluminar lóbulos individuales de su cerebro o ondas cerebrales de tus lóbulos iluminándose en secuencia, experimentarás esas iluminaciones automáticamente. Por ahora solo reforzaremos la respiración diafragmática devocional de la fuerza vital sanadora y fortalecedora de nuestro Señor. Para aquellos que quizás sean nuevos en la respiración sacramental. Cuando digo las palabras Jesús, sanación, fortalecimiento, comienza a inhalar. Cuando digo la palabra diafragma, expande la parte superior de tu estómago. Eso es bajar el diafragma. Preste atención a la técnica física de bajar tu diafragma. Es este movimiento sutil de tu diafragma, donde aumenta su oxígeno. Luego haz una pequeña pausa, conteniendo la respiración. Estar cómodo. Cuando digo las palabras Cristo o exhalar, empieza a saborear tu exhalación. Pienso en la respiración sacramental, como un rosario con el Espíritu Santo, la fuerza vital de Jesús. En el nombre de Jesucristo, miremos la punta de nuestras narices, en nuestro corazón, y comenzamos nuestra visualización interna. Jesús, respira con nosotros. Al nombre de Jesús, diafragma, pequeña pausa. Cristo, sanación, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Jesús, diafragma, pequeña pausa. Cristo, sanación, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Jesús, diafragma, pequeña pausa. Cristo, sanación, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Jesús, diafragma, pequeña pausa. Cristo, sanación, diafragma, pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento, diafragma, pequeña pausa. Exhala. En el nombre de Jesucristo,
Señor, respira. En y con nosotros. Envía tu sanación. Fortalece la fuerza vital a través de nosotros. Al nombre de Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Señor Jesús. Lo profundo llama a lo profundo. Envía tu aliento sanador y fortalecedor a través de nosotros. Al nombre de Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa.
Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Todo honor y gloria sean dados a ti, mi Señor Jesús, y al resto de la familia de nuestro Padre. Al nombre de Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Jesús. Diafragma. Pequeña pausa. Cristo. Sanación. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Fortalecimiento. Diafragma. Pequeña pausa. Exhala. Señor, damos por sentado que somos eternos. Damos por sentado que nuestra inmortalidad se basa en nuestro sentido de sacralidad. Mi Señor Jesús, tú eres el sagrado. La familia de nuestro Padre. Nos vemos el domingo en el sacrificio de nuestro Señor. James.